Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy estaré hablando sobre lo que se está discutiendo en el sínodo de la sinodalidad allá en el Vaticano, donde ya se quiere vamos a decir, ramificar las responsabilidades doctrinales. Es decir, que cada conferencia episcopal tendrá la autoridad doctrinal para decidir esto sí y esto no. De esta manera, la Iglesia Católica ya no sería una santa católica ni apostólica. Será una iglesia sinodal protestante. Bueno, vamos a hablar de esto, vamos al análisis. Gracias a quienes han sumado al canal, gracias también a quienes han emitido sus opiniones en los diferentes videos. Gracias porque lo han hecho, y a quienes aún no se suman al canal y no activas una campana para que les llegue la notificación que se ha subido un video, pues los invito para que lo hagan. Vamos a nuestro tradicional Ave María. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sacta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Iniciamos. Hemos escuchado, quizás hasta el cansancio, hasta el aburrimiento, que el sínodo de la sinodalidad, y creo que ni los mismos expositores explican con claridad, el mismo Papa Francisco explica con claridad. Ni los líderes sinodales explican con claridad el sínodo de la sinodalidad. Lo único que se concretan es que es una iglesia en apertura, en diálogo, para avanzar juntos, como si por 2000 años hubiéramos avanzado así, cada quien por su camino, ¿no? Entonces, pues, sin embargo, hay un tema en julio, en el verano pasado, se presentaron los temas que se iban a discutir durante este periodo de octubre, este mes de octubre, en el sínodo de la sinodalidad. Y uno de los trabajos que se está llevando a cabo es darle autoridad doctrinal a las iglesias locales, es decir, a las conferencias prácticamente episcopales. Así que la idea es de que conforme se establezca, se desarrollen conforme a la localidad, la cultura, etcétera. Pues eso no es nada nuevo, ¿no? Paradójicamente, los vínculos que conforman la unidad de la iglesia están en peligro de desaparecer. Que sabemos, conocemos y lo profesamos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Así que en el párrafo 96 del documento que presenta Instrumentum Laboris, que es todos los documentos que están discutiendo ahorita, el 96 dice que el deseo del Concilio Vaticano II de que las iglesias locales fomenten el espíritu colegial no se ha realizado plenamente. ¡Ah, caray! O sea que se han inventado, los mexicanos decimos, se han inventado la capirotada. Capirotada es un dulce, un postre, que comemos principalmente en Semana Santa y en tiempo de Cuaresma. Dice que no se ha realizado plenamente. Y esto mediante, lo cita Francisco Evangelii Gaudium, porque aún no se ha elaborado suficientemente un estatuto jurídico de las conferencias episcopales que las considere sujetos de atribuciones específicas, incluyendo una autenticidad de autoridad doctrinal. Aquí está el peligro de esta propuesta en el párrafo 96 de Instrumentos Laboris. En el 97, en el apartado 97, dice:
todo lo recogido hasta ahora durante este proceso sinodal, surgen las siguientes propuestas. 1. El reconocimiento de las conferencias episcopales como sujetos eclesiales dotados de autoridad doctrinal, asumiendo también la diversidad sociocultural en el marco de la Iglesia polifacética y favoreciendo la valoración de las expresiones litúrgicas, disciplinarias, teológicas y espirituales adecuadas a los diferentes contextos socioculturales. O sea, aquí ya está el desgajamiento de la Iglesia Católica que siempre profesamos que es una santa católica, o sea, universal y apostólica. Entonces, ¿por qué? Porque dicen que pues pues no se ha ampliado. Todos estos padres que están ahí, pues eran quizás estudiantes o ni siquiera estudiantes, eran en los seminarios cuando se llevó a cabo el Concilio Vaticano II. Esa es la propuesta 1. 2. Evaluar la experiencia real del funcionamiento de las conferencias episcopales y de las estructuras jerárquicas orientales, así como de las relaciones entre los episcopados y la Santa Sede para determinar las reformas concretas que deben llevarse a cabo. Las visitas ad limina, que dependen de la Comisión de Estudio 7, podría ser un contexto adecuado para esta evaluación. Y la tercera, garantizar que todas las diócesis o eparquías estén adscritas a una provincia eclesiástica y a una conferencia episcopal o estructura jerárquica oriental. Vamos a la número 1, que es, a todas las veo peligrosas, pero más a la 1. El reconocimiento de las conferencias episcopales como sujetos eclesiales dotados de autoridad doctrinal. Este es muy peligroso. Ese es el desgajamiento, como digo, de la autoridad de una Santa Católica Apostólica. ¿Por qué? Porque si la conferencia episcopal, vamos a decir, norteamericana, ahorita sabemos que se da un punto de vista doctrinal y todas las conferencias se sujetan a, o sea, que queda el Papa. Entonces, aquí está el desgajamiento con la autoridad, con la unidad que es la Iglesia con el papado. No con el Papa, o sea, actual, sino el papado en general, de los pasados y de los futuros. Entonces, ¿por qué? Porque si una conferencia episcopal, vamos a decir la americana, aceptas ordenación a mujeres, ordenación sacerdotal, diaconisas, entonces la conferencia episcopal mexicana dice que no. Entonces ya no hay unidad. O son todas o no son nadie. Entonces, aquí ya no hay unidad doctrinal. Si por otro lado una conferencia episcopal dice, sí, vamos a apoyar este lineamiento, y otra episcopal de cualquier país, de Europa, de América, de cualquier país del mundo, dice, nosotros no, porque no va acorde. Entonces ya se pierde la unidad que profesamos con el papado. Con esta propuesta, Instrumento Laboris intenta que las conferencias episcopales se atribuyan el poder de decidir lo que está o no de acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica. Este es el deseo de Francisco, dividir por aquello que divide y vencerás. Históricamente se profesa que con este Instrumento Laboris, con esta propuesta de las conferencias episcopales que se le atribuye todo poder, que esté o no esté de acuerdo y que doctrina católica, esta es una proliferación de las iglesias protestantes. O sea, la iglesia católica ya no estaría unida, sino iglesias por aquí, iglesias por allá. O sea, que si un padre a largo plazo, no vamos a decir que ahorita, dice, así como los protestantes,
que dicen, yo soy pastor de no sé qué, no sé quién lo hizo, ni quién ordenó, ni quién, dónde estudió, pero ya dice, soy pastor de X iglesia, de ahí de la esquina. Ahora el padre va a tener la facultad esa de decir, bueno, yo pongo mi iglesia aquí en la esquina también. Entonces ya no hay unidad. Eh, las iglesias protestantes pues, están más subdivididas y divididas. La iglesia católica es una, santa, católica y apostólica. Ese es el peligro que se corre. Ah, y es lo que quiere establecer este sínodo de la sinodalidad. Que en cuestiones doctrinales uno va a decir que sí, otro va a decir que no. Este no me conviene, esto sí. Entonces no hay ¿cómo se va a decir? Un lineamiento de que esto es lo doctrinal. Entonces, no sé cómo en la práctica, cómo vaya a ser o cómo se puede ejercer, porque entonces ya no están obligados a obedecer al Papa. Si el Papa dice una cosa, no solamente Francisco, sino los que vengan después de él, esto es doctrinal, las iglesias o las conferencias episcopales dicen no, porque nosotros tenemos la autoridad que nos han dado a través del sínodo de la sinodalidad. Entonces, la iglesia católica que todos conocemos deja de ser una santa, católica y apostólica para convertirse en una iglesia, una confederación, algo particular de un país, o sea, se corre el riesgo de la división, en otras palabras. Entonces, tal propuesta se plantea también en consonancia con otro tema es la inculturación del evangelio de acuerdo con las culturas locales. Dice el texto, la iglesia no puede entenderse sin estar enraizada en un lugar y una cultura y sin las relaciones que se establecen entre lugares y culturas, afirma el documento, instrumento Laboris. La conversión sinodal de las mentes y los corazones debe ir acompañada de una reforma sinodal de las realidades eclesiales llamadas a ser caminos por los que caminar juntos, dice el texto. O sea, en texto, en teoría, en el escritorio, suena muy rimbombante, pero caminar juntos, sin embargo, no se puede caminar juntos, o no, ¿por qué? Porque no están incluyendo al sector tradicional de la iglesia, o sea, a la iglesia católica. Esto ya es un desgajamiento, una división, y es la iglesia sinodal de Francisco. Así como decir, la iglesia que fundó Martín Lutero, Calvin, entre otros. Así que este llamamiento a la inculturación del evangelio, eh, el deseo de que el diálogo sinodal local continúe no llega a su fin y la necesidad de una inculturación efectiva de la fe en regiones concretas nos impulsa hacia una nueva valoración de las instituciones de los concilios particulares, sean provinciales o plenarios, cuya celebración periódica ha sido una obligación durante gran parte de la historia de la Iglesia. Así que, al surgir estilos locales de vida eclesial, los activistas encontrarán un peso considerable para exponer sus argumentos locales a favor, por ejemplo, de las diaconisas en las Amazonas. Si esto se añade la capacidad de las conferencias episcopales para decidir la doctrina por sí mismas, la Iglesia mundial corre el riesgo de desboronarse, es decir, de desaparecer. El Papa ya no tiene ninguna autoridad. Si es así, el Papa ya no va a tener ninguna autoridad sobre las iglesias o las conferencias. Así que esto es lo que se está discutiendo en el sínodo de la sinodalidad, un riesgo muy grave, muy peligroso que se está corriendo. La división, el desgajamiento de que ya no va a ser iglesia católica, una santa católica y apostólica. Va a ser como una
así como los protestantes, ¿no? Que están más subdivididos y ahí se van a subdividir más. En fin, esto es lo que se discute ahí en el sínodo de la sinodalidad. Espero haber dado el mensaje de la posible división que se viene. Quizás no lo veamos nosotros en vida, pero estos son planos para largo. ¿Y usted, hermano católico, qué opina al respecto de todo esto que ha escuchado? Muchas gracias.